tiempo, voy a presentar a la doctora Fernanda Corsini. Ella es hematóloga, se formó en el Hospital del Salvador y trabaja en el Hospital de Temuco, ¿ya? Le pedimos que nos hablara sobre novedades terapéuticas en mieloma múltiple. Así que démosle un aplauso a la doctora Fernanda Corsini. Claro, el de abajo es para avanzar. Y el micrófono tienes que ponértelo unidireccional, así, frente. Eso, no abajo, así, al frente. Ya, tú. No es necesario tan cerca, pero en la línea recta. Buenas tardes. Bueno, la doctora Torres ya me presentó. De antemano pido disculpas, estoy un poco resfriada, así que si estornudo entre medio, bueno, sabrán perdonar. Hoy día voy a hablarles sobre novedades en mieloma múltiple. ¿Se escucha bien o no? ¿Sí? Ahí sí, mejor, ya. Sobre novedades en mieloma múltiple. Acá, ya. Mis conflictos de interés. Y bueno, recordar que ayer, 5 de septiembre, fue el Día Mundial contra el Mieloma Múltiple, ¿ya? ¿Cuál es el cuadro general? Sabemos que el mieloma múltiple es representa 1 o 2% de los cánceres a nivel mundial, es el segundo cáncer hematológico más frecuente y tiene un promedio de diagnóstica entre los 65 y 70 años, o sea, son pacientes principalmente añosos. Pero lo bueno es que en los últimos 20 años la sobrevida ha mejorado bastante debido a la incorporación de nuevas terapias. Aproximadamente se sabe que el 60% de los pacientes que son candidatos a trasplante a los 10 años siguen vivos. Como vemos en este gráfico de acá, que muestra la curva de sobrevida de los pacientes dependiendo del año en que fueron tratados y diagnosticados finalmente. Entre el año 1980 a 1990 la sobrevida era de 22 meses, básicamente. Lo que actualmente tenemos, gracias a los avances, es que la sobrevida ha alcanzado a ser hasta 103 meses en los pacientes candidatos y no candidatos a trasplante. Lo que sí, lamentablemente, sabemos que la sobrevida global a 5 años sigue siendo un 60% y de un 10 a un 15% de los pacientes que recibieron tratamiento alcanzan finalmente sobrevidas esperadas para la edad que les corresponde. Entonces sigue siendo una enfermedad que tenemos mucho para avanzar. ¿Qué hay de Chile? El estudio OLA, que fue un estudio de enfermedades hematológicas latinoamericanas, que fue publicado en 2019, tiene en su análisis un extracto que evalúa finalmente cuáles son los datos que puede extrapolar de estudios chilenos. Y se ha visto que el 60% de los pacientes que se diagnostican con mieloma múltiple están en estadio 3, o sea, son estadios avanzados. La incidencia de 2 a 3 casos por cada 100.000 habitantes. Bueno, estos datos yo los extraje de estudios que son publicados desde el año 2002, 2007 por el doctor Conte, la doctora Peña y el doctor Samaniego, que concuerdan en los mismos datos, básicamente, que la edad promedio de diagnóstico es 5 a 10 años antes que la población general a nivel mundial, y el predominio de sexo femenino, que eso es una tendencia que ha habido en los países latinoamericanos, y se han mantenido los estudios que al menos se han publicado acá en Chile. Bueno, este es el gráfico clásico del mieloma múltiple o de la historia natural de la enfermedad. Este es un gráfico que muestra un análisis retrospectivo de casi 5.000 pacientes europeos en distintos países, que lo que muestra que finalmente es una enfermedad que recibe múltiples ciclos de tratamiento con múltiples recaídas posteriores a estos tratamientos, y cada recaída es más prolongada, o sea, es con respuestas más cortas y menos profundas finalmente, que es lo que se muestra en este gráfico acá. Sabemos que los periodos promedios de remisión y el número de pacientes que logran recibir el próximo tratamiento va disminuyendo en cada línea que uno va recibiendo.
Y esto finalmente es por una razón muy particular, que la presencia de clones al principio del tratamiento es totalmente distinto, o sea, el tipo de clon que se logra o que se obtiene al inicio del diagnóstico del tratamiento del mieloma va cambiando y va evolucionando y va produciéndose una selección de clones a medida que el paciente se va exponiendo a las siguientes líneas de quimioterapia. Entonces, por eso es importante incorporar nuevos mecanismos de acción y nuevos objetivos terapéuticos como una estrategia eficaz para eliminar los clones que han sido refractarios a las líneas previas de tratamiento. Ahí sí. Este es un gráfico clásico de la historia de los tratamientos del mieloma múltiple que se pueden dividir en 3 eras. Está la era de las quimioterapias, que es la primera, y finalmente esta era una era de aproximadamente 40 años que contábamos con melfalán, prednisona, altas dosis de melfalán y trasplante, que en esta época la verdad es que el mieloma múltiple era una enfermedad que ni siquiera era crónica, era una enfermedad mortal, con una sobrevida muy corta. Después, cercano a los años 2000, llegaron los fármacos que son target, que finalmente buscan atacar a la célula del mieloma en relación a un objetivo en la membrana, ¿ya? Como el bortezomib, también inmunomoduladores o inhibidores de proteasoma, como los inmunomoduladores como la lenalidomida, el bortezomib como como un inhibidor de proteasoma y el carfilzomib como una inmunoterapia, un anticuerpo monoclonal. En esta era ya hablamos de que el mieloma múltiple no es una enfermedad incurable, sino que se transformó en una enfermedad crónica. Para luego, después del año 2015, comenzaron a incorporarse nuevas terapias target y con otros mecanismos de acción, como por ejemplo los biespecíficos o anticuerpos droga conjugado y también los CAR-T actualmente, que finalmente quieren o tienen como objetivo final transformar esta enfermedad que es crónica en una enfermedad eventualmente curable. Y bueno, en lo que me voy a basar básicamente en las próximas diapositivas de la presentación es las últimas actualizaciones de los tratamientos de mieloma múltiple. No voy a ahondar en todos ellos, sino que los que han generado algún cambio en el pronóstico o un cambio en el gold standard del tratamiento en primera o en segundas líneas. Y me voy a basar principalmente en la última actualización de la guía AEJA. ¿Qué dice la guía AEJA del 2025 en pacientes en primera línea, candidatos a trasplante? Primero los divide en aquellos que son o no son candidatos a trasplante. Aquellos pacientes candidatos a trasplante con buen performance status, el nuevo gold standard es el uso de cuadrupletes, ¿ya? El uso de daratumumab BRD o ISA-BRD. Estudios como el Perseus permitieron transformar los cuadrupletes en gold standard en primera línea de tratamiento. En caso de que no se cuente con esa opción de tratamiento, tenemos también Dara-BTD o el BRD, que eran las actualizaciones del año 2021. Luego, los pacientes que logran al menos una muy buena respuesta parcial deberían ir a trasplante con altas dosis de melfalán y luego un trasplante autólogo que sigue también siendo el gold standard en la consolidación del tratamiento. Dentro de las consolidaciones, la verdad es que están muy probablemente en retirada. Se plantea que eventualmente en algunos pacientes de alto riesgo que no alcanzaron a recibir 4 ciclos de inducción, uno podría consolidar con 2 ciclos más de tratamiento con lo mismo que se indujo. La evidencia es más baja. Y el trasplante tándem también. Es un trasplante que la verdad es que tampoco está siendo dejado de uso y podría plantearse en algunos pacientes de alto riesgo. La mantención con lenalidomida sigue siendo el gold standard, pero también aparece daratumumab con lenalidomida en mantención. Esto igual es nuevo y es importante recalcarlo. Entonces, ¿cuál fue el estudio que nos permitió y que hizo un gran cambio finalmente en el gold standard del tratamiento en primera línea en pacientes con mieloma múltiple? Pasamos de tripletes a cuadrupletes con el estudio Perseus. El estudio Perseus, un estudio en fase 3, que se randomizaron pacientes en yo creo que estoy algo haciendo el función que no funciona, ya, no importa. Y entonces el estudio Perseus, un estudio fase 3, que reclutó pacientes en primera línea que eran candidatos a trasplante entre 18 y 70 años que tenían un performance status menor o igual a 2. Estos pacientes se randomizaron en 2 líneas que recibían Dara-BRD o BRD, luego trasplante, consolidación y una mantención en aquellos pacientes que recibían BRD con lenalidomida y en aquellos que recibían Dara-BRD, dependiendo de la enfermedad mínima residual,
Todos ellos, bueno, recibían mantenciones con dara-BRD, o sea, con dara-lenalidomida, y aquellos que tenían enfermedades mínimas residuales positivas continuaban con dara-lenalidomida en mantención, versus aquellos con enfermedad mínima residual negativa podían eventualmente suspender el daratumumab y continuar con lenalidomida. El endpoint primario, la sobrevía libre de progresión. Secundarios, las respuestas completas, mayor o igual a respuestas completas, y las enfermedades mínimas residuales. ¿Cuáles fueron las conclusiones del estudio Perseus? Que efectivamente el dara-BRD, o sea, agregar daratumumab al backbone de tripletes, mejora sustancialmente la sobrevía libre de progresión, con un hazard ratio de 0,42, o sea, con un 60% de los pacientes que logran más sobrevía libre de progresión versus BRD. Una sobrevía libre de progresión a 3 años de un 84% versus un 67%, y esto se mantiene independiente del riesgo clínico y citogenético. Mayores tasas de enfermedades mínimas residuales negativas, más profundas, y bueno, la sobrevía global tiene una tendencia favorable, pero todavía son un poco inmaduros los resultados. Pero el año 2025, ahora en abril, hubo una actualización, que en realidad se hizo a través de un análisis estadístico que extrapola los valores o los datos obtenidos actualmente, tanto del Perseus como del Cefeus. La línea que está más arriba es la línea del dara-BRD del Perseus, y la línea que es roja, que está acá abajo, es dara-BRD, no, esta de acá arriba es dara-BRD, que son los pacientes del estudio Perseus, y la que está más acá abajo es la del estudio Cefeus. Son aquellos pacientes que no eran candidatos a trasplante y que recibieron dara-BRD en primera línea. El estudio Perseus mostró que en este análisis estadístico, que no son datos que tenemos actualmente, sino que son un análisis estadístico que se hizo de forma prospectiva, o sea, se buscó, si es que esto seguía a lo largo de los años, qué era lo que se podía obtener. Y demostró el estudio Perseus que aquellos pacientes que habían sido tratados en la línea dara-BRD tenían una sobrevía libre de progresión estimada de 17 años, o sea, 10 años más que aquellos pacientes que solo recibían BRD. Y en el estudio Cefeus, pacientes que no eran candidatos a trasplante en primera línea, se demostró que incluso se duplicaba la probabilidad de estar vivo a la progresión que se hizo en la cantidad de años. El segundo estudio que me es interesante también mostrarles, que es el estudio que permitió la aprobación en el Standard of Care del ISA-BRD, que es otro cuádruplete, que fue un estudio que se hizo en pacientes también, primera línea, candidatos a trasplante, y la primera parte había esta randomización en ISA-BRD con RBD, y que iban a trasplante, y aquellos de alto riesgo le hacían trasplante también. Luego, la segunda parte, había una segunda randomización en relación a la mantención. El endpoint primario es evaluar la enfermedad mínima residual post-inducción y además la sobrevía libre de progresión a fin de tratamiento. Ya, ¿y cuáles fueron las conclusiones que pudieron obtener? Que el beneficio de la sobrevía libre de progresión en los pacientes recibiendo ISA-BRD es independiente de la mantención, con un hazard ratio de 0,7. Habían altas tasas de enfermedades mínimas residuales negativas post-inducción y también post-trasplante. Las que se lograron post-trasplante eran 66% en ISA-BRD versus un 48% en pacientes con BRD. Y obviamente por el tiempo en que se hizo el seguimiento, la sobrevía global, los datos son aún inmaduros, pero como vemos en los gráficos que acá, vemos la sobrevía libre de progresión estimada a 3 años de los pacientes, está la evaluada post-inducción, es de un 88% versus un 71%, o sea, el agregar daratumumab da un valor en cuanto a la sobrevía libre de progresión, y en cuanto a agregarla al momento de la mantención, o sea, en relación a hacer el análisis post-mantención, la sobrevía libre de progresión estimada también mejora bastante. ¿Qué hay sobre la mantención? ¿Qué es lo que dice la EJA este año? El Standard of Care de años anteriores y el de actual es que la lenalidomida es el Standard of Care en mantención para estos pacientes. Pero existen necesidades insatisfechas, necesitamos mayor duración de respuesta, mejor calidad de vida y mayores tasas de conversión a enfermedades mínimas residuales, que se ha visto que es como un surrogado de sobrevía libre de progresión y sobrevía global. Tenemos 2 estudios, el estudio Auriga, que se hizo en pacientes no candidatos, o sea, en pacientes recién diagnosticados, candidatos a trasplante, donde se evaluó mantención dara-lenalidomida versus lenalidomida. El objetivo era evaluar la tasa de conversión de enfermedades mínimas residuales a los 12 meses desde el inicio. Se vio que el 50% de los pacientes lograba conversión a enfermedades mínimas residuales negativas en aquellos que se agregaba daratumumab en la mantención versus el 18% que no. Los pacientes que no lograron enfermedades mínimas residuales negativas eran pacientes de mayor edad, con mayor riesgo citogenético y clínico.
Y las enfermedades mínimas residuales negativas se vieron reflejadas en las sobrevidas libres de progresión, con una sobrevida libre de progresión a 30 meses, un 83% al agregar daratumumab a las mantenciones con lenalidomida. Y el ensayo Perseus, si bien es cierto, fue un diseño no aislado, que no aísla formalmente el efecto de la mantención, se vio que los beneficios obtenidos en sobrevida libre de progresión se profundizaron en la respuesta al momento de la mantención, con mayor conversión de enfermedades mínimas residuales negativas versus lenalidomida. Y ahora, ¿qué ocurre con aquellos pacientes que no son candidatos a trasplante, que no tienen la posibilidad de consolidar la respuesta en trasplante o profundizar respuestas mínimas residuales en trasplante? Tenemos también, que apareció, ya descubrí que era lo que me pasaba así. Ya. Tenemos entonces que en este grupo de pacientes también juegan un rol los cuadrupletes. Esto también es un cambio en el paradigma del tratamiento en pacientes en primera línea no candidatos a trasplante. El uso de cuadrupletes como ISA-BRD o DARA-BRD pasa a ser una de las primeras líneas del estándar of care de pacientes no candidatos a trasplante y sigue siendo DARA-RD una opción en primera línea. Los estudios INROS y CEPHEUS fueron aquellos que permitieron esta aprobación y, bueno, en caso de que no tengamos acceso a los cuadrupletes o que los pacientes no tengan un buen performance status, porque igual, de todas maneras, estos pacientes, si bien es cierto, no son candidatos a trasplantes, no necesariamente van a tener mal performance. ¿Ya? Hay algunos de ellos que tienen muy buen performance status, que pueden ser candidatos a esta terapia, pero obviamente si esa terapia, los cuadrupletes, generan mucha toxicidad en estos pacientes, existe también el uso de daratumumab con lenalidomida en aquellos que son frágiles. Como les decía entonces, el estudio INROS fue uno de los primeros que hizo el análisis en pacientes no candidatos a trasplante con uso de cuadruplete. Y finalmente su endpoint primario era sobrevida libre de progresión y secundarios lograr respuestas completas y las tasas de enfermedades mínimas residuales negativas. ¿Y cuáles fueron las conclusiones? Que bueno, como explicaba yo, fue el primer ensayo que se observó, que se realizó como cuadrupletes en pacientes en primera línea. El seguimiento fue largo, 5 años, y se demostró una reducción del riesgo de muerte y progresión de un 40%, es un hazard ratio de 0,6. Hay beneficios en sobrevidas de libre progresión porque hay una profundización de la respuesta, trazas de enfermedades mínimas residual negativa tras inducción y mantenimiento, y hay tasas de conversión de enfermedades mínimas residual a lo largo del tiempo. Los datos, obviamente de sobrevida global, son inmaduros, pero pareciera favorecer al grupo de cuadrupletes. Y se sugiere como un standard of care en pacientes menores de 80 años. El estudio CEPHEUS, que es un estudio que también se hizo en pacientes en primera línea no candidatos a trasplante, que randomiza pacientes DARA-BRD versus DARA-RD, ¿ya? En primera línea. El endpoint primario igual fue evaluar la tasa de enfermedades mínimas residuales negativas y secundarios, sobrevida libre de progresión, enfermedades mínimas residuales sustentadas mayores de 12 meses, sobrevida global y remisiones completas. Y el seguimiento fue a 58 meses. ¿Cuáles fueron las conclusiones? Que la adición de daratumumab a BRD mejora la profundización y la duración de la respuesta. Sabemos que finalmente la FDA aprobó hace poco, para al menos ensayos clínicos, que la enfermedad mínima residual negativa es un subrogado de la sobrevida libre de progresión y la sobrevida global, lo que nos permite en ensayos próximos que el tiempo de espera para las respuestas, para evaluar respuesta a tratamiento, sean más cortos y que los pacientes sean beneficiados de nuevas terapias antes que lo que ocurría con los ensayos previos. Pero estos estudios fueron hechos antes de que la FDA lo aprobara, así que seguimos asumiendo que finalmente el tener una enfermedad mínima residual en estos estudios siendo negativa cambia el pronóstico en cuanto a sobrevida libre de progresión y sobrevida global en estos pacientes. ¿Ya? Existe una reducción del riesgo de progresión y de muerte en un 43% menor en aquellos pacientes que recibieron daratumumab en primera línea, con enfermedades mínimas residuales negativas cercanas a un 60% versus un 40% en aquellos que no recibían daratumumab. ¿Y qué pasa con pacientes frágiles? O sea, aquellos pacientes mayores de 80 años que no están en condiciones de recibir cuadrupletes. O, por ejemplo, bortezomib, que tiene alta toxicidad neurológica. Tenemos este ensayo que es francés, que es el IFM 2017-03, que randomizó pacientes de recibir lenalidomida con dexametasona versus lenalidomida con daratumumab, y la trampa, o no sé si la trampa, pero lo que se ajustó acá es que aquellos pacientes que recibían lena con dara se les daba corticoides, dexametasona, solo en los 2 primeros ciclos para evitar la toxicidad a largo plazo. Y el tratamiento se seguía hasta progresión o toxicidad o tolerabilidad del paciente.
Todos los pacientes eran mayores de 65 años, el 84% eran mayores de 75 años y el 61% eran mayores de 80 años. O sea, la mayor población era pacientes sobre 80 años. Todos de ECOG mayor o igual a 2, el endpoint primario sobre libre progresión, el seguimiento fueron 40 meses y por primer estudio fase 1 dedicado a pacientes frágiles. ¿Qué nos mostró este estudio? Y la conclusión fue que hubo una reducción de la muerte en un 50%, o sea, una reducción de un 49% del riesgo de muerte o de progresión en pacientes que se trataban con daratumumab con lenalidomida versus aquellos con lenalidomida dexametasona. Y también beneficios en la calidad de vida. Las tasas de enfermedades mínimas residuales negativas fueron 3 veces mayor. La sobrevida libre de progresión en aquellos pacientes de edad a lenalidomida fue de 53 meses versus 22 meses, o sea, más de 20 meses, incluso 30 meses de diferencia, lo cual es bastante significativo, sobre todo en esta población, donde no tenían mucho más que ofrecer. Pero ¿qué ocurre en estos pacientes? Lo que ocurre, y como yo explicaba en las diapositivas iniciales, es que el mieloma múltiple es una enfermedad que se caracteriza por las recaídas, y tener recaídas cada vez de más corta, o sea, o de tener respuestas cada vez de más corta duración y con recaídas más frecuentes, a medida que vamos avanzando en las siguientes líneas de tratamiento. Y en esta diapositiva vemos un estudio finalmente que publicó el doctor Fonseca, que muestra que de casi 8.000 pacientes que reciben tratamiento en primera línea, la atrición, o sea, la pérdida de pacientes que tenemos a la línea siguiente es casi en la mitad de los pacientes. O sea, ¿qué porcentaje de pacientes que nosotros tratamos en primera línea logran adquirir o logran llegar a las líneas de tratamiento que son target o que son más específicas? Es muy bajo el porcentaje. O sea, finalmente, lo más importante, y lo que nos dice este gráfico que tenemos que lograr, que las mejores drogas, que tienen mejores resultados, sean aprobadas antes y sean aprobadas en primera línea o segundas líneas, cosa de que el clon que estemos atacando sea menos resistente al tratamiento. O sea, dar el primer golpe al tiro, es lo ideal. O sea, el mejor golpe al tiro. Este estudio, que es el Locomotion, que es un estudio de vida real, no es un estudio donde no es un ensayo finalmente, sino que se hizo un estudio prospectivo de la vida real, que no hubo intervención y fue multicéntrico. Fueron 250 pacientes aproximadamente. Es interesante este estudio porque, ¿qué es lo que mostró? Que en pacientes con mieloma múltiple, un universo de casi 300 pacientes con mieloma múltiple, la mediana de tratamiento de líneas previas era de 4, ¿ya? Y de estas, de 2 a 13 incluso podían llegar a ser. El 100% de estos pacientes eran triple expuestos y el 75% de estos eran triple refractarios, o sea, no solo habían sido expuestos a inhibir-proteasoma, a IMiDs y a anti-CD38, sino que también eran refractarios a esto. Y se vio que la sobrevida libre de progresión de estos pacientes no alcanzaba los 5 meses. Las tasas de respuesta globales de un 29,8% y menos de un 1% de los pacientes lograban respuestas completas. O sea, ni siquiera enfermedades mínimas residuales, sino que ni siquiera lograban remociones completas. Y la sobrevida global cercanas al año, ¿ya? Se observó además que no hay una unificación en el tipo de terapias que se utilizan, porque se llegaron a utilizar hasta 92 terapias diferentes en este universo de pacientes, ¿ya? Por lo que falta es un estándar de tratamiento para esta población. Este es otro estudio, que es el estudio Mammoth, que también es un estudio de vida real, que demuestra que la repetición de terapias no mejora la sobrevida de nuestros pacientes. Y nos da evidencia de que necesitamos terapias con distintos targets para lograr tratar a estos pacientes. Vemos que en la población de estudio la mediana de respuestas completas era un 30%, las tasas de respuesta completas no eran más de un 2%, sobrevidas de libre progresión menos de 3 meses y sobrevidas globales de menos de un año. Vemos en el gráfico donde la línea color celeste son aquellos pacientes triple refractarios que no han sido pentatratados, o sea que no han recibido más de 5 líneas de tratamiento, o sea, exposición a 5 tipos de fármacos diferentes. La línea azul es aquellos pacientes que son pentaexpuestos pero no pentarefractarios, y la roja son aquellos pentarefractarios, o sea que son refractarios a 5 tipos de tratamientos distintos, o sea, de 5 finalmente fármacos distintos. Vemos que aquellos que son pentarefractarios, la sobrevida global es menos de 7 meses, en aquellos que son pentaexpuestos pero no pentarefractarios son 9 meses, y en aquellos que son triple refractarios la sobrevida no supera el año. ¿Qué es entonces lo que nos ofrecen las guías actuales en tratamiento de estos pacientes? Son pacientes finalmente que tienen baja probabilidad de lograr una sobrevida libre de progresión como la de los pacientes en primera línea, por supuesto. Es un poco como abrumador quizás el cuadro, pero a grandes rasgos entender que finalmente el tratamiento se hace de forma secuencial.
Primero tenemos que ver si el paciente fue expuesto o no a anti-CD38 y si es que fue expuesto, es sensible o no a este. En aquellos pacientes que no han sido expuestos o que son sensibles al anti-CD38, la segunda pregunta es, ¿recibió o no recibió y es sensible o no a la lenalidomida? En aquellos pacientes que son sensibles a la lenalidomida, que son todo este cuadro acá, la verdad es que las segundas líneas son basadas finalmente en daratumumab y daratumumab mezclado con lenalidomida, con carfilzomib o isatuximab, o sea, anti-CD38. Y aparecen, y lo puso en cuadros rojos porque es importante recalcar que aquí es donde comienzan a aparecer estas nuevas terapias target o terapias o inmunoterapias que vienen un poco a revolucionar la respuesta en estos tratamientos que han sido múltiples tratados previamente. Vemos como en aquellos pacientes que son refractarios a la lenalidomida aparecen los CAR-T, en aquellos pacientes que han recibido más de una terapia previa. Y también este anticuerpo droga conjugado, que es el belantamab, pero conjugado mezclado con pomalidomida o bortezomib. En aquellos pacientes que son los más complejos finalmente, que son aquellos pacientes que son refractarios a CD38, que son refractarios a la lenalidomida y a bortezomib, el estándar de tratamiento considera y aconseja el uso de fármacos que obviamente tengan otros mecanismos de acción y ataquen finalmente otros targets que no son el anti-CD38 o no son el proteasoma o un inmunomodulador, como los CAR-T y los anticuerpos droga conjugado. Después, en aquellos pacientes con más de 2 líneas de tratamiento, aquí se nos complica un poco más la cosa porque finalmente en aquellos pacientes que ya han recibido 2 líneas de tratamiento o más, tenemos diferentes opciones que muchas de esas se basan en el uso de pomalidomida también, o aquellos pacientes que han recibido 3 o más líneas de tratamiento, depende de qué han recibido previamente y qué toxicidades también han tenido previamente y qué performance status tienen estos pacientes. Aparecen también y siguen apareciendo los CAR-T, los anticuerpos droga conjugado, se mantiene la sensibilidad en algunos casos a daratumumab, pomalidomida, o sea, anti-CD38, si es que finalmente el paciente recibió hace más de un año el tratamiento con anti-CD38, que es lo que se recomienda, o se asume la sensibilidad de este. Y aparecen estos nuevos targets de tratamiento, estos nuevos mecanismos de tratamiento que finalmente buscan atacar el BCMA, que es un receptor de membrana de las células plasmáticas exclusivamente, y lo voy a explicar más adelante, como los anticuerpos biespecíficos. Y también aquellos que atacan finalmente a otro receptor de membrana, que es el GPRC5D, que son otro tipo de mecanismo, pero finalmente igual es un biespecífico que ataca a otro receptor. También el melflufen, que es derivado del melfalán, que también es una alternativa, o el selinexor, que también nos da una opción en este setting de pacientes. Bueno, selinexor también podría ser ocupado en aquellos pacientes refractarios a más de una línea. Se me ha olvidado nombrarlo. Entonces, en relación a esto, las nuevas terapias. ¿Cuáles son las nuevas terapias? La verdad es que podemos finalmente dividirlas principalmente en 3 mecanismos. Son aquellas que son anticuerpos droga conjugados como el belantamab mafodotin, están los anticuerpos biespecíficos como el ranatamab, talquetamab y teclistamab, y los CAR-T que finalmente no son similares en cuanto a, no son fármacos como los anticuerpos monoclonales, sino que son una terapia más que nada celular. Pero ¿qué es lo importante en realidad cuando nosotros buscamos nuevas terapias en los tratamientos de mieloma? Es definir un target, porque finalmente es este target el que nos va a permitir lograr respuestas mejores que los otros tratamientos que el paciente ya recibió. ¿Qué características tiene que tener un target? Tiene que tener una alta expresión de las células del mieloma, baja o nula expresión en células de tejidos normales para evitar los efectos adversos, expresión estable y uniforme a lo largo de la evolución de la enfermedad, o sea, que no se pierda a lo largo de la evolución de la enfermedad, para que siga siendo, obviamente, durante el tiempo que funcione el tratamiento, siga funcionando la efectividad. Y que tenga un rol funcional en las células tumorales, o sea, que tenga una actividad proliferativa, o sea, que el estar presente le confiera a la célula tumoral una actividad proliferativa que haga que esta célula se haga tumoral finalmente, siendo redundante. Dentro de esto, los principales blancos es el BCMA, que es el receptor, es un antígeno de maduración de células B, y el GPRC5D. Vamos a hablar de esto en realidad específicamente en base a las indicaciones de la guía. ¿Qué tenemos dentro de los anti-BCMA? Dentro de los anti-BCMA tenemos distintas formas de generar fármacos que ataquen al BCMA. Están los anticuerpos droga conjugados, que es el belantamab, mafodotin,
que finalmente lo que hace es ser como un caballito de Troya, porque tiene la especificidad de un anticuerpo monoclonal que se une a BCMA, pero tiene en su porción FC y está adosado a una droga citotóxica, que lo que hace que al unirse al BCMA incorpora finalmente esta droga citotóxica al interior del citoplasma de la célula plasmática y tiene un efecto citotóxico. Y además, al quedar ligado este anticuerpo a la célula plasmática, permite la unión de otras y la activación de otras inmunidad celular. O sea, tiene una doble acción, directa e indirecta. Tenemos también los CAR-T, que vendríamos teniendo los anti-BCMA, el ide-cel y el cilta-cel, que lo voy a explicar más adelante cómo funciona un poco, pero lo que hace es que uno modifica un linfocito T propio del paciente, lo vuelve a ingresar al cuerpo del paciente y hace que este linfocito T vaya como prediseñado a atacar directamente a las células plasmáticas BCMA que tienen BCMA, expresan BCMA en superficie. Y los anticuerpos biespecíficos como el teclistamab, el ronatamab y el linvoseltamab tienen la característica que son anticuerpos que tienen dos manitos. En una mano tienen el anti-CD3 que se une al linfocito T y por otra mano tiene el anti-BESA, tiene el BCMA que se une a la célula plasmática y lo que hace es que acerca estas dos células y potencia el efecto citotóxico del linfocito T por encima, sobre la célula plasmática. Y por otro lado, en cuanto a los anti-CPR5D, tenemos el talquetamab, que tiene el mismo mecanismo de acción finalmente que los otros biespecíficos, que tiene estas dos manitos, pero en vez de unirse a un BCMA, se une al GPRC5D de la célula plasmática. Y también tiene un efecto, por un lado, directo, pero también tiene estos efectos que son secundarios en la activación de la inmunidad. Hablemos un poco del belantamab, ya les anuncié un poco, les adelanté un poco de qué se trataba, cómo era el mecanismo de acción entonces, que era como un caballito de Troya, que finalmente el belantamab se unía nomás a la célula plasmática y le incorporaba entonces esta droga citotóxica que permitía la acción directa que permitía la apoptosis celular directa y además mediada por la citotoxicidad de otras células. ¿Cuáles fueron los estudios que permitieron la aprobación del belantamab para el tratamiento de estos pacientes? Bueno, belantamab no se administra en monoterapia, se administra en terapia conjugada con belantamab bortezomib o belantamab con pomalidomida. Y ahí están los estudios, el DREAM7 y el DREAM8. El DREAM7 es un estudio que buscaba finalmente evaluar la sobrevida libre de progresión y que mostró que había un análisis finalmente significativamente mejorado en aquellos pacientes que recibían belantamab con bortezomib versus darabortezomib Texa, la sobrevida libre de progresión era bastante superior, 20 meses superior, con una P bastante significativa. Había una mayor profundidad de las respuestas con tasas completas o mejores, más del doble en pacientes que recibían belantamab y con enfermedades mínimas residuales negativas de un 25% versus un 10% en aquellos que no recibían belantamab. Las sobrevida globales con seguimiento extendido hasta el 2024 también se mostraron con valores positivos, con una reducción en la muerte de un 42%. El problema que tenemos con el belantamab es la toxicidad ocular. Ahora, esta toxicidad ocular en el 87% de los pacientes es reversible y se ha mostrado o se ha visto que cuando uno hace controles seriados antes de iniciar el tratamiento y antes de cada ciclo, con oftalmólogo, la probabilidad de tener en la patología, o sea, más que la probabilidad, sino que lograr detectarla tempranamente y espaciar las dosis o bajar las dosis del belantamab, hace que esta sea una toxicidad totalmente manejable. Y el DREAM8, que comparó pomalidomida con belantamab, con bortezomib, mostró también en una media de seguimiento de 21 meses una sobrevida libre de progresión de un 71% versus 51%, con remisiones completas que llegaban hasta un 40% versus un 16%. Ahora, los datos de sobrevida global aún no son inmaduros y también dentro del efecto adverso el 89% de los pacientes tuvieron queratitis ocular, o sea, finalmente fue una queratopatía epitelial corneal, de los cuales sí, grado 3 y 4 fueron un 43%. Eso puede ser manejable con el ajuste de las dosis. El beneficio fue significativo en cuanto a sobrevida libre de progresión, como respuestas más profundas y duraderas. Estos ensayos fueron publicados, o sea, estos resultados fueron publicados el año 2024. Después, porque, bueno, belantamab entonces más de una línea de tratamiento. Después, ¿qué otras opciones nuevas tenemos en más de una línea de tratamiento? O sea, el primer rescate finalmente vendría siendo los CAR-T. ¿Qué son los CAR-T? Los CAR-T son terapia celular. Básicamente lo que uno hace es que al paciente le haces una aféresis, sacas los linfocitos T, vas al laboratorio, del laboratorio le incorporas un gen finalmente
a la célula CAR-T, o sea, al linfocito T. El linfocito T produce una proteína que se llama CAR, ese CAR se ancla a la membrana y ese es finalmente el arma que tiene el linfocito T para atacar a las células plasmáticas malignas. Después de que uno logra producir el CAR finalmente y que se ancla a la membrana de la célula T, se produce una proliferación de estos linfocitos T, se prepara el fármaco, se prepara el paciente también con un pretratamiento y se le inyecta entonces el CAR-T. El CAR-T es un tratamiento que se recibe en una instancia, no es un tratamiento que tenga ciclos, o sea, el paciente lo recibe en esa indicación, en esa administración, es endovenoso, y después no se vuelve a tratar, o sea, es un ciclo. ¿Ya? El tema es que para llegar y hacer todo este proceso es un proceso bastante largo, son aproximadamente, dependiendo del lugar, hasta 6 meses en que el paciente tú le indicas un CAR-T y tienes la posibilidad finalmente de administrárselo. Entonces, esa es la ventaja que tenemos con el CAR-T, que son fármacos que no son para pacientes que tú requieras una terapia de inmediato, sino que son terapias que buscan finalmente que un paciente que tú puedas darle quizá alguna terapia puente con otro target finalmente y después finalmente recibir un CAR-T. Eso. ¿Qué tenemos de los CAR-T? Uno aprobado es el Cilta-Cel, que se aprobó en el estudio CARTITUDE-4, que tenía 419 pacientes que tenían entre 1 a 3 líneas previas de tratamiento. ¿Qué fue lo que logró finalmente que el Cilta-Cel quedara en aprobación para pacientes con más de una línea de tratamiento? Que la comparación fue con el Standard of Care. Y la mediana de seguimiento fue a 33 meses, que mostró que la sobrevida libre de progresión en aquellos pacientes que recibían Cilta-Cel había una reducción importante en el riesgo de progresión o muerte de un 63%, ya que es lo que se ve en esta curva. Finalmente, las sobrevidas globales eran mucho mejor en pacientes que recibían CAR-T versus aquellos que no recibían y con un P significativo. Enfermedades mínimas residuales negativas hasta un 62%. Sí, nunca olvidar, y que lo han dicho previamente, que los efectos adversos más comunes finalmente que son finalmente comunes a todos los CAR-T, son los CRS, que es este síndrome de liberación de citoquinas, y el síndrome de neurotoxicidad asociado a células inmunotratadas finalmente. Sí, lo importante es destacar que todos los CRS que ocurrieron, un 1% llegó a ser grado 3 y 4, y de todos los ICANS que ocurrieron, el 100% fueron de grado 1 o 2, o sea, no fueron severos, ¿ya? Después, ¿qué tenemos en casos, como ya le había mostrado, en casos de 2 o más terapias? ¿Qué opciones tenemos? Aquí también sigue apareciendo, dentro de las opciones, aparte del Cilta-Cel, aparece el Ide-Cel, que es otro CAR-T. También vemos los biespecíficos cómo comienzan a tener un rol en el tratamiento de este tipo de pacientes. El estudio que permitió la aprobación del Cilta-Cel en más de 2 líneas de tratamiento fue el CARTITUDE-1, que finalmente juntó pacientes que habían recibido más de 2 líneas de tratamiento en un promedio finalmente de 6 líneas previas, de 2 a 18, que incluían inmunomoduladores, inhibidores de proteasoma y anti-CD38. Con un seguimiento de 28 meses, se lograron respuestas globales de un 82% con sobrevidas libres de progresión cercanas a un 60%. Yo no sé si recuerdan el gráfico que les mostré o el estudio en vida real, que era el Locomotion, que mostraba que las tasas de respuesta globales no alcanzaban más de un 30% y las sobrevidas globales ni una superaba al año, finalmente. ¿Ya? Las respuestas fueron generalmente menos, obviamente en pacientes, esto no se ve en todos los estudios, pero en aquellos pacientes de alto riesgo no se vieron tan beneficiados como aquellos de bajo riesgo. Casi todos los pacientes tuvieron CRS, pero solo un 4% en grado 4 y el 100% tuvo resolución de esto. En cuanto a los ICANS, un 21% de los pacientes presentaron cuadros clínicos sugerentes de ICANS, pero solo hasta un 9% de ellos fueron grado 3-4. El Ide-Cel, que a través del estudio el KARMA-3, que reclutó 366 pacientes que habían recibido 2 o más líneas de tratamiento, fue en fase 3. El 66% de estos pacientes eran triple refractarios, siendo que un 95% del total eran refractarios a lenalidomida, o sea, pacientes muy refractarios, múltiple tratados. Y el periodo de seguimiento, 31 meses. ¿Cuál fue la sobrevida libre de progresión de estos pacientes? 13,8 meses versus el Standard of Care, que era 4,4 meses. Respuestas globales de un 71%, siendo completas hasta un 40% de esta, con sobrevidas globales que en realidad no habían sido logradas, pero se hizo una evaluación interina que mostró que tenía también beneficio. En cuanto a los efectos adversos, CRS es el principal efecto adverso, pero grado 3 o 4 no más de un 5%, y el ICANS un 15%, pero no más de un 3% grado 4, grado 3.
¿Cuál es el problema entonces? Como les explicaba yo, que finalmente, si bien es cierto, los CAR-T son una muy buena alternativa en pacientes que están tratados con múltiples líneas de terapia, que son refractarios a las líneas que tenemos, es los efectos adversos asociados a él, tanto el CRS como los ICANS, pero también hay otras toxicidades, como las pulmonares, hepáticas, gastrointestinales. Entonces, por lo general, hay que elegir bien finalmente a qué pacientes nosotros vamos a postular a CAR-T, que si bien es cierto, no los tenemos en Chile, en algún momento van a llegar, quizás no dentro de los próximos años, pero eventualmente vamos a poder tener acceso a ellos. Entonces es importante saber que existen estas opciones terapéuticas y que tenemos que elegir muy bien a qué pacientes vamos a reclutar para este tipo de tratamiento. Y ahora, a lo que sí estamos más cercanos, y que probablemente exista futuras aprobaciones quizás el otro año, es a los anticuerpos biespecíficos en mieloma múltiple. Como les decía yo, FDA tiene aprobado para 4 líneas o más de tratamiento, como anti-BCMA, el teclistamab y el ranatamab. El talquetamab es el GPRC de 5, y el EMA tiene aprobado, que aquí está como, no sé si la trampa, pero en aquellos pacientes que se han expuesto más de 3 clases de drogas distintas. O sea, finalmente la EMA permite el uso de los biespecíficos antes que la FDA. ¿Ya? Este es como... Entonces eso igual nos permite quizás adelantarnos un poco el tratamiento, no ocuparlos en terapias de pacientes tan politratados. ¿Cuál es el estudio que permitió la aprobación de teclistamab en pacientes con enfermedades refractarias? El MajesTEC-1, que es un estudio fase 1, que es de un brazo, que son todos los pacientes que habían recibido más de 3 líneas de tratamiento, o 3, y habían sido triple expuestos. Fueron 165 pacientes, con una mediana de líneas de tratamiento previas de 5, y de los cuales el 77%, además de ser triple expuestos, eran triple refractarios. El endpoint primario son las respuestas globales. ¿Qué fue lo que vemos aquí en este gráfico acá? Bueno, el tratamiento siempre fue, se hace como, que es lo que se hace básicamente en todos los bioespecíficos, que uno va escalando la dosis dependiendo de cómo lo va tolerando en cuanto a los CRS y a la ICANS, finalmente, con profilaxis y tratamientos en cada una de esas patologías. Entonces, ¿qué fue lo que demostró el estudio del MajesTEC-1, que permitió finalmente la aprobación del teclistamab en pacientes que son refractarios a más de 3 líneas de tratamiento? Es que finalmente muestra tasas de respuesta global, o sea, porcentajes de respuestas globales de un 60% o 63% finalmente, con el 46% de estas siendo respuestas completas o más. Y este estudio, bueno, al seguimiento a los 30 meses mostró, como ya les decía entonces, unas respuestas globales de 63%, logrando enfermedades mínimas residuales negativas en un 27%. De los pacientes que se logró evaluar la enfermedad mínima residual, se vio que el 85% lograban negativas en algún punto y que estas eran duraderas a más de 6 meses, en el 56% de los casos, o incluso de estas sostenidas a más de 12 meses, hasta casi el 40%. Y sabemos que finalmente, como yo dije previamente, la mínima residual es como un surrogado de la sobrevida global, la sobrevida libre de progresión. Ahora, idealmente que esas mediciones sean con NGS o con citometrías de nueva generación. Vemos entonces que en estos pacientes la sobrevida libre de progresión es de 17 meses con sobrevidas globales de hasta 24 meses, o sea, bastante superior a lo que tenemos actualmente. Y el estudio Magnesti mieloma múltiple 3, que es el que permitió la aprobación del renatamab, otro anti-BCMA bioespecífico, que es un estudio fase 2, que reclutó 123 pacientes con una media de tratamiento previa a 5 líneas, y del cual casi el 42% eran pentarefractarios. Que mostró en el seguimiento que las respuestas globales eran de un 60%, con respuestas completas más de un 35%, con respuestas completas o más de un 35%. Aquellos pacientes que habían sido menos tratados, obviamente, tenían más tasa de respuestas completas, o sea, de respuestas globales y también respuestas completas, y aquellos pacientes que no habían alcanzado mínimas residuales negativas, igual tenían buenas tasas de respuestas completas comparado, obviamente, al estándar que tenemos actualmente. Ahora, este estudio no es comparativo, sino que finalmente uno extrapola estos resultados a lo que tenemos actualmente. Obviamente en este estudio también se vio, bueno, los bioespecíficos también hacen ICANS y hacen CRS, o sea, principalmente no ICANS, sino que CRS, y se vio que el CRS fue en un 60% de los casos, pero ninguno llegó a ser grado 3 o más, o sea, son menos severos. Y el endpoint primario de este estudio fue evaluar la sobrevida libre de progresión y la sobrevida global, que no fueron finalmente alcanzadas en el tiempo de seguimiento, lo cual es bueno. Y el seguimiento a 2 años del estudio Magnesti MM3 mostró que
en los pacientes, en cuanto a la sobrevida libre de progresión, los pacientes que recibieron el fármaco lograron una sobrevida libre de progresión de 24 meses, con tasas de respuestas completas de un 90%. Y en cuanto a la sobrevida global, la mediana sobrevida global fue de 24 meses. O sea, en realidad esto es bastante bueno para lo que tenemos de los pacientes. Y el Monumental 1, que es el estudio del talquetamab, que permitió su aprobación, también es un estudio que tenía pacientes que tenían 5 a 6 líneas previas, y lo interesante de este estudio, que si bien es cierto, tiene finalmente resultados similares al anterior, es que hay un subgrupo de pacientes que habían sido tratados previamente con CAR-T anti-BCMA, porque este anticuerpo monoclonal, o sea, este biespecífico es anti-GPRC5D. Es distinto el target. Entonces, tenía este subgrupo de pacientes que habían sido tratados con CAR-T y que también demostró que tenía un rol en el tratamiento de los pacientes con mieloma múltiple refractario y que habían sido expuestos a CAR-T anti-BCMA. Entonces, ¿cómo secuenciamos terapia? Lo ideal es utilizar CAR-T antes de dirigirse a BCMA, con otros, por ejemplo, como con biespecíficos para evitar el agotamiento inmunológico, porque en pacientes con agotamiento inmunológico, los CAR-T, la verdad es que cuesta mucho lograr reclutar la cantidad de linfocitos T para hacer efectivamente los CAR-T. Los biespecíficos son una alternativa si no se puede esperar que el CAR-T funcione. ¿Y con qué partir? Quizás con talquetamab, que es una que finalmente no tiene target sobre el BCMA, sino que es otro target. Por ende, pudiésemos hacer el ancla con eso. Biespecíficos alternativos como talquetamab también son útiles después de fracasos con CAR-T y con BCMA, y hay que evitar las secuencias directas CAR-T biespecífico que ambos hagan targeting sobre BCMA, o sea, evitar finalmente la secuencia de dar un CAR-T o un biespecífico que ataquen finalmente el mismo target, ¿ya? Siempre considerar el perfil del paciente, la agresividad de la enfermedad, la disponibilidad y las toxicidades. Y finalmente las estrategias tienen que ser basadas en la toxicidad, en el acceso y las toxicidades del paciente. Y esta es una de las últimas diapositivas que nos muestra finalmente que en relación a todo lo que expliqué, quizás rápidamente porque era mucha información, que las innovaciones tienen un papel fundamental en el aumento de las expectativas de vida de los pacientes, especialmente en situaciones con necesidades no atendidas. Existe una mejora en la sobrevida global del mieloma múltiple en Estados Unidos después de la innovación de tratamientos de medicamentos, o sea, de la innovación en tratamientos para el mieloma múltiple, ya sea en ensayos clínicos o en fármacos que ya están comercializados. Entonces, finalmente, la aparición de nuevas terapias target nos permite pensar que eventualmente a lo largo de los años el mieloma múltiple eventualmente puede llegar a ser una enfermedad que podríamos hablar quizás en algún setting específico de pacientes en la curación. ¿Cuáles son los mensajes para llevar a casa? Que estamos en una era de cuadrupletes como el estándar en primera línea, que los anti-CD38, inhibidores de protosoma y los IMiD es la fórmula dominante hoy día, que las terapias celulares e inmunológicas como CAR-T y BiTEs, o sea, en realidad biespecíficos, no BiTEs, redefinirán las recaídas y se están adelantando incluso los estudios futuros, se están adelantando a utilizar este tipo de fármacos en primeras y segundas líneas. La secuencia ideal depende del perfil de paciente y se debe priorizar en caso de la posibilidad del CAR-T antes del agotamiento inmunitario. En Chile, finalmente, el desafío no es la evidencia, sino que es el acceso y la sostenibilidad del tratamiento. Agradecer a la doctora, fue una presentación de primer nivel, ¿eh? Y ella está resfriadita, está enfermita, pero lo dio todo. Todo y todo. Lo dio todo, así que tome asiento, mire, por honor al tiempo que estamos atrasados, vamos, una pregunta solamente. ¿No está? No, entonces quizás nunca hablé con el micrófono. Ahí sí. Pero no, si hubo un rato que tú hablaste con micrófono, ¿no es cierto? ¿Pero lo escucharon? Se escuchó súper bien. Una sola pregunta del público. ¿No hay pregunta? Me parecía raro. Osorno, démosle un saludo aquí al doctor Ferreira, hola. de Osorno. Yo le paso ya el micrófono. Bueno, antes que todo, felicitarte por la excelente presentación. Yo más que una pregunta tengo como algunas opiniones o tal vez plantearlo, cuál es tu opinión, me gustaría saber cuál es tu opinión con respecto a algunos desafíos que uno tiene con esto. Yo creo que uno de los desafíos que tenemos en el país primero es también tener buenos estudios para saber el riesgo del paciente. O sea, disponer de la citogenética no solo para los candidatos a trasplante, ¿ya? Por ejemplo, como un punto. Lo otro, que ya tenemos evidencia clara que la enfermedad mínima residual negativa es un surrogado de sobrevida global. Tenemos enfermedad mínima residual negativa para mieloma con acceso, creo que también es un punto importante. Sí.
¿Por qué en particular o en qué grupo de pacientes, no sé si comparte la opinión, en aquellos pacientes post-trasplantes que están en mantención, que logran una enfermedad mínima residual negativa, si es que puede ser momento de poder suspenderles la mantención, para que el tratamiento no sea tan prolongado, ¿ya? Y por último, yo diría que, no sé cuál es tu opinión de el uso de los biespecíficos como no solo un tema hematológico, sino que un tema de la red hospitalaria, básicamente por los efectos adversos o las preocupaciones. No sé, me gustaría conocer un poquito tu opinión respecto a esos puntos. Gracias. Súper buenas preguntas. En cuanto a la mínima residual y la eventual suspensión en mantención, hay estudios que se han hecho con el objetivo de evaluar suspensión de tratamiento en aquellos pacientes que han logrado enfermedades mínimas residuales sostenidas, ojalá 10 elevado a la menos 5, elevado a la menos 6 en realidad, por más de 3 años, pero grupos de bajo riesgo, citogenético y clínico. En aquellos pacientes con alto riesgo citogenético o riesgo clínico, la verdad es que no se recomienda la suspensión de las mantenciones, independiente de tener enfermedades mínimas residuales negativas. Eso. Y en relación a la otra pregunta, que es la incorporación de biespecífico en nuestros hospitales, porque en realidad es que se viene, ya hay biespecífico en otras patologías, pero para mieloma múltiple se viene pronto, probablemente el otro año. Sí, la verdad es que es complejo, pero se puede. Tiene que ser en hospitales que cuenten con unidades de paciente crítico, que haya apoyo por parte tanto de enfermería como de médicos intensivistas o internistas que tengan finalmente acceso a manejar al paciente 24/7. Porque si bien es cierto, una vez que uno administra el fármaco, el CRS no ocurre inmediatamente, sabemos más o menos los tiempos específicos en los que puede ocurrir, y ante el mínimo síntoma, o sea, el hecho de tener fiebre, uno ya debería iniciar tratamientos para evitar que esto progrese. También es importante, creo yo, que antes de iniciar un biespecífico en un hospital, tener al menos como, no sé si una formación, pero sí que las enfermeras estén al tanto de los efectos adversos, que los médicos que van a atender a tus pacientes, o sea, finalmente, si no tienes turnos de hematólogo, que los médicos internistas o intensivistas que van a ver a tu paciente sepan que está y que en caso de cualquier síntoma X, partan tratamiento, está el protocolo y que se vaya a UPC eventualmente para mejor monitorización. Y la disponibilidad del tocilizumab. Tiene que estar, ojalá, en el pasillo. O sea, en los lugares donde tienen biespecífico, el tocilizumab está en un refrigerador adentro del pasillo donde se administra el fármaco del paciente. Eso, o sea, tú vas a administrar un biespecífico, tienes que tener tocilizumab en tu hospital. Necesitamos más centros de trasplante y más unidades de hematología intensiva. Sí. Una para Puerto Montt, una para Osorno, una para Aysén, otro especialista para Aysén, para Punta Arenas, ¿sí? Ya. Ideal. No, ahora le damos otro gran aplauso y le vamos a dar su regalo. Bueno, mientras aquí voy a poner la próxima presentación. Recuerdo que en sus carpetas hay una encuesta. Por favor, la llenan, nos evalúan y se la pasan a la secretaria Jimena o Marianela, y una vez que ustedes se la entreguen, ellos le van a pasar su certificado, ¿ya? Pasando y pasando. Pasando y pasando. Y aquí vamos con lo raro el celo. Venga nomás, vamos a dar el aplauso al doctor Fernando Chuecas, que es hematólogo, trabaja ahí hematólogo y oncólogo, ¿no es cierto? Trabaja ahí en la región del Biobío, en Concepción, sobre todo en el Sanatorio Alemán. Él es médico que se formó también en la Pontificia Universidad Católica de Chile, y él es el corazón de Masur, ¿no? No, yo, el del pasado. Así que démosle un aplauso al doctor.
Gracias, Vivian. Gracias. Bueno, vamos a tener voy a hacer una breve presentación, pero que la traté de como como graduar así para todo público. Hay una prueba al final que se puede responder en la web para los estudiantes, especialmente en la universidad que yo trabajo. No, es broma. Vamos aquí. ¿Cuál era la de acá? Esta de aquí. ¿Cuál es, Vivian, para no dejarla? ¿Cuál es el de abajo? ¿Es por ese lado? ¿Es ahí? Allá. ¿Y el puntero de arriba? Puntero. ¿Y este va a ser? Puntero aquí. Puntero ahí. Aquí avanza. Ahí. Bueno, esta presentación se llama algo así como lo raro en hematología. Entonces yo quise buscar cosas raras y hacer cosas raras, así que me van a tener que tener un poco de confianza y paciencia sobre todo. ¿Qué podríamos revisar? Entonces se me ocurrió algunos temas que por lo menos yo he visto en el último tiempo que aparecen algunas dificultades diagnósticas, terapéuticas especialmente. Y bueno, van a ser estos que vamos a ver hoy día. Vamos a hablar algo que es conocido por los estudiantes completamente, así que de alguna manera ellos nos podrán explicar mejor que a nosotros de qué se trata esto de la hemoglobinuria paroxística nocturna, algo que tenga que ver con trombofilia y mutación del gen de metiltetahidrofolato reductasa y la hipervitaminosis de B12, especialmente este último tema porque no sé si le ha pasado al resto de los colegas hematólogos. Hay los restos de los internistas o otros médicos nos envían a estos pacientes que cada vez aparecen más con aumento de niveles de vitamina B12 en sangre y nos preguntan a nosotros. Y yo no tengo idea, yo personalmente no tengo idea de qué se trata, así que traté de estudiar un poco. Bueno, este tema de la hemoglobinuria paroxística nocturna, primer tema a elección. ¿Por qué? Porque es una enfermedad también llamada HPN. HPN, un trastorno clonal de la célula stem hematopoyética. Recientemente tuvimos una conferencia en Concepción, el doctor Mauricio Chandía me facilitó esta diapositiva, y esta se llama hemoglobinuria porque tiene presencia de hemoglobina en la orina. Segundo, es paroxística porque tiene un comienzo violento de la enfermedad. Y tercero, es nocturna porque acontece durante la noche. Entonces aquí está el primer tema raro de esta conferencia. ¿O qué conferencia? Presentación. Esta hemoglobinuria paroxística nocturna en realidad no es hemoglobinuria porque prácticamente un 75% de los pacientes a veces no tiene hemoglobinuria, pero tiene la expresión clínica de la enfermedad, fundamentalmente trombosis, hemólisis intensa, un cuadro clínico bastante agudo y peligroso. Se pueden morir a veces en alguna de estas crisis. Segundo, la mayoría de las veces la hemólisis que se produce no es paroxística, sino que es crónica, incluso en ausencia de síntomas de esta enfermedad. Y segundo, puede ocurrir a cualquier hora del día, así que esta cuestión de nocturna es mentira. Entonces, de alguna manera primera cosa rara es decir que una enfermedad que dice una cosa, en realidad es otra. Las preguntas de atrás, de fondos, persisten. Este tema de esta enfermedad, persiste las preguntas de fondo. En realidad, esta es una enfermedad en que las células, especialmente hematopoyéticas, y a lo mejor hay una pregunta ahí que ¿por qué pasa eso?, pierden la capacidad de resistir al complemento por la alteración genética que determina esta enfermedad, que es una alteración clonal en las células hematopoyéticas, pierden la capacidad de resistir a la lisis de complemento. Las células, todas las células de nuestro organismo, pero especialmente las hematopoyéticas, expresan en su superficie algunas sustancias para evitar la acción del sistema innato de la inmunidad que está activo y de alguna manera resisten a aquello a través de esta expresión de este grupo de proteínas que están situadas en la superficie de las células hematopoyéticas, especialmente los glóbulos rojos. Por lo tanto, si falla este sistema, se produce una activación importante del complemento y las terapias, que afortunadamente no nos vamos a referir a ellas, pero afortunadamente han aparecido terapias actuales para poder moderar esto, para manejar lo que es la activación del complemento, han permitido tratar la enfermedad, si bien nuestros colegas trasplantólogos nos dirán con mucha claridad de que el trasplante alogeneico de médula ósea sigue siendo una adecuada alternativa para el tratamiento de esta enfermedad.
Entonces, hay algunas preguntas. ¿Por qué la mutación somática se expresa como un problema solamente en las células hematopoyéticas y no hay otro sistema del organismo involucrado? ¿Alguien de la audiencia quiere contar alguna experiencia? Este es el minuto para hablar porque no va a haber preguntas después de esta presentación. Así que el que quiera decir algo con respecto o que le suscite alguna pregunta o comentario acerca de esta rara enfermedad, es este el momento para hacerlo. Levantan la mano, si no, a la 1, a las 2, a las 3. No hay al agua. Seguimos. Otra cosa rara. Trombofilia y mutación del gen metatetilhidrato folato reductasa. Dicen por ahí que es un gen crucial para el metabolismo del folato y la reducción de la homocisteinemia en sangre. Se supone que de alguna manera el hecho de tener aumento de homocisteína en sangre puede determinar o favorecer un estado de trombofilia, o sea, un estado de hipercoagulabilidad. Y normalmente, dentro de los estudios de trombofilia, que no nos vamos a referir hoy día, se ha hecho esto de la determinación del gen o de la mutación, comillas mutación, del gen de la metiltetrahidrofolato reductasa. Esto ya es muy controversial, por lo que vamos a ver. Para empezar, se piden mutaciones de este gen MTHFR, pero en realidad lo que se detecta o se hace es buscar polimorfismos de este gen, varios. Hay 2 al menos, pero hay muchos más. Y resulta que, estudiando el tema, la mayoría de los polimorfismos en realidad son cambios puntuales en bases dentro del gen y que produce cambios puntuales en las proteínas que se está produciendo, pero en realidad se ha descubierto que esto no tiene expresión clínica, especialmente en el caso de la mutación de este gen. Y para mayor abundamiento y peor, se describe que entre un 10 y en algunas zonas del mundo hasta un 70% de la población tenemos mutaciones heterocigotas del gen de metiltetrahidroforato reductasa. Por lo tanto, la presencia de esta alteración para un diagnóstico de trombofilia sigue siendo algo muy controversial. Encontré una publicación que es bastante buena por la simpleza que tiene con respecto, ¿qué es lo que dice acá con respecto a eso? En base a esta evidencia clínica, podemos decir de que de alguna manera no existe una relación entre la presencia de polimorfismo del gen MTHFR y la ocurrencia de trombofilia. Y de alguna manera, esta es una revisión de estudios de una revisión sistemática hecha que aparece en el Cleveland Clinic de hace 2 años y que de alguna manera, si bien estudios hace algunos años encontraron una relación entre la presencia de polimorfismos de MTHFR para trombofilia, esto no ha sido confirmado, incluso los datos dicen que eso no es así. Salvo, y aquí donde podríamos tener, ¿qué dice el público? Podríamos tener alguna conversación, no sé, eventualmente aquellos pacientes que tienen un estado de hipercoagulabilidad, que tienen alteraciones cardiovasculares, de algún tipo de alteración cardiovascular importante, y tienen mutaciones específicas en grado homocigoto o polimorfismo homocigoto para MTHFR, eventualmente podría ser un causal, sin perjuicio que la mayoría de estos pacientes, como ustedes saben, siempre van a ser anticoagulados cuando tienen algún factor, sobre todo cardiovascular, y tienen un cuadro de hipercoagulabilidad repetido. Por lo tanto, hoy por hoy, el dato es no pedir en el estudio de trombofilia en la mutación, mal llamada mutación, porque como insisto, es un polimorfismo de MTHFR. Así que se da la palabra al público nuevamente, doctora María Luisa, doctora, todos aquí, ya ahora agarraron papa. Lo que pasa es que el problema, no sé, por lo menos en los hornos, el kit que hace factor quinto Leiden tiene las 3 mutaciones dentro de eso, entonces vivimos llenos de interconsulta por culpa de esa cuestión. Pero resulta que por más que, por lo menos yo personalmente lo intenté alguna vez, que no lo informaran, ¿no? Que lo hacen porque está dentro del kit y encima lo informan. ¿Y eso trae qué problema? Que lleno de interconsulta de hematología por el... Y que los pacientes llegan todos asustados, ¿no es cierto? ¿Qué pasa con eso?
me pasa harto con los ginecólogos, en verdad, del estudio de infertilidad para estudio de trombofilia o cuando más que infertilidad con abortos recurrentes, piden el estudio y aparecen muchos pacientes y lo derivan a hematología o francamente las inician anticoagulación o aspirina al momento de embarazarse. Entonces, en realidad, hay uno, ¿cómo le explica a la embarazada que ya se logró embarazar? Que lo más probable es que el rol no haya tenido un rol el gen finalmente, y suspender en algún momento, si es que el ginecólogo le inició la anticoagulación, suspendérsela. Yo les muestro mi examen que dice que el doctor tiene el asunto y no usa ningún anticoagulante. Lo mismo que dijo la doctora Corsini, que pasa acá solamente un llamado a los que hacen más trombosis y hemostasia que uno, que por favor que lo saquen de los paneles de mutación de trombofilia, que lo único que hace es asustar a la gente. Hay pacientes que tienen mala historia obstétrica que le echan la culpa a esto, y el ginecólogo manda un papel que hay que anticoagularla, y que al final uno puede perder mucho tiempo discutiendo con la paciente. Al final la enoxaparina no le genera mucha morbilidad en el embarazo, puede ser incómodo, pero más que indicación de anticoagulación, tiene indicación de tomar más ácido fólico, más que anticoagularse. Entonces, creo que el problema está que está pegado en los paneles de trombofilia. O sea, que lo sigan haciendo el panel, tenían que sacarlo porque claramente la evidencia ya muestra que no se asocia a un estado de hipercoagulabilidad. Así que, eso. Muchas gracias. Está respondida la pregunta, así que no se tiene que sacarse La doctora Jacqueline Oliva del Hospital Higueras de Talcahuano y de otros lugares. Lo mismo pasa con la mutación C46T del factor 12, porque nos hacen todo el polimorfismo y hay una sola de la mutación del C46T que es la que produce asociación con trombosis venosa. Uno le explica a las pacientes que solamente los homocigotos son los que tienen en el embarazo. Hay algunos estudios publicados que sí tiene una discreta asociación. Y conversado esto con los reumatólogos, la verdad es que muchas de estas pacientes lo que tienen es un síndrome antifosfolípido no diagnosticado con las 3 tipos de anticuerpos que hacemos en Chile. O sea, en España se hacen un panel de 16 tipos, de 16 determinaciones para SAF. Entonces uno lo que le tiene que terminar es diciendo a esta paciente que lo más probable es que ella tiene un SAF y que dentro del SAF tiene que entrar la anticoagulación, pero realmente a mí me pasa también que después te llega la mamá que tuvo la guagua y te trae a todos los hijos para que le hagáis la mutación, trae al marido por si el marido también era el culpable, entonces al final termina toda la familia genotipándose. Así es, sí, así es. Seguimos entonces, por último, este tema, la B12, que este año, no sé, parece que se pusieron también a hacer vitamina B12 como todo, y nos mandan, ¿no es cierto? Pero aquí sí que tenemos un tema, aparentemente, bueno, estamos, yo creo, comenzando el tema. Hay una revisión del año pasado en que riesgo de cáncer, vitamina B12, una revisión sistemática. Como ustedes saben, esta vitamina B12 participa en varios procesos metabólicos, especialmente en la síntesis tiene que ver, ¿no es cierto?, en la hematopoiesis y también en la generación de mielina en los axones largos. Por lo tanto, el déficit tiene una relativa importancia, pero en realidad yo no le tomé mucha importancia porque llegaron varios pacientes, incluso unos amigos, a decirme que tengo niveles de vitamina B12, y yo le dije, mire, no tiene nada, pero después me tuve que desdecir, porque estuve leyendo y realmente existe una asociación entre niveles elevados de vitamina B12 y un mayor riesgo de cáncer, cosa que es bastante consistente. En realidad sí, pero no tiene que ver con los riesgos de mortalidad de pacientes que ya tienen un cáncer diagnosticado, sino que fundamentalmente con un mayor riesgo de la aparición de enfermedades neoplásicas, el aumento de la hipervitaminosis B12. Pueden explicar lo que sí, niveles sobre 1000, he visto, no sé si ustedes han visto, pero yo he visto niveles sobre 12.000, 15.000 de picogramos ¿no es cierto?, por litro de vitamina B12. Esto puede y necesita un estudio, los pacientes necesitan hacerse un estudio exhaustivo buscando una neoplasia, y fundamentalmente las neoplasias que pueden estar involucradas son cáncer de pulmón, páncreas, hígado, y así como neoplasia hematológica como síndromes mieloproliferativos crónicos, especialmente policitemia aérea, trombocitemia esencial y eventualmente leucemias agudas.
Y tiene una correlación negativa, por ejemplo, con el cáncer de mama. Realmente el aumento, comillas, de vitamina B12 podría decir de que las personas pueden tener menos posibilidad de tener cáncer de mama. Hay otros casos que son contradictorios. Por lo tanto, aquí tenemos que poner cara de sospecha cuando veamos a un paciente con vitamina B12. O sea, aquí sospechosa la cuestión. Y hay que hacerle un estudio. Sobre todo si lo que se recomienda es hacerle un chequeo de vitamina B12 a los 3 meses, y si el nivel sigue siendo alto, hay que hacer un estudio que va a incluir, bueno, primero que nada, señor estudiante, anamnesis y examen físico. Después de eso, alguna hipótesis diagnóstica, antecedentes familiares, y ya derechamente el TAC, CT, todo el PET y todo lo que ustedes quieran, pero eventualmente un paciente que si persiste luego de 3 a 6 meses con niveles, sobre todo sobre 2000 picogramos por ml, la posibilidad de que pueda tener una neoplasia está. Preguntas y comentarios sobre este tema. Doctora Capurro, presente, Temuco. Qué bueno que lo mencionó, doctor, porque yo creo que en realidad ningún hematólogo tiene como idea qué hacer cuando llegan. Efectivamente, yo lo tuve que estudiar también. Y es un paciente de 60 años que previamente es sano, y se hacen estos exámenes, bueno, que cuando uno pide, encuentra, pues, lamentablemente. Entonces le pidieron de todo, llegó esta vitamina B12 cerca de 2000, y el paciente no tiene nada al examen físico, el resto de los exámenes estaba todo bien. Y yo empecé a hacer una checklist de cosas, porque le pedí endoscopía, colonoscopía, escáner, PET, así todo, y todo está normal. Entonces después dije yo, ya lo voy a controlar a los 3 meses efectivamente, y está exactamente igual la vitamina B12 sobre 1000. Y después dije, ¿qué hago ahora? Se monitorea, le repito los exámenes en 6 meses más, porque como usted dice, va a saltar la liebre en cualquier momento. Podría saltar la liebre. Así que se acepta cualquier sugerencia, aparte que el paciente... y lo otro, las neoplasias mieloproliferativas, por los glóbulos blancos proliferan. Lo que se sugiere es no hacer un estudio obviamente inmediatamente, con una buena historia clínica, con un examen físico, antecedentes familiares, un hemograma probablemente, repetir el nivel de vitamina B12 al cabo de 3 meses y 6 meses. Si al cabo de 3 y 6 meses vemos una mantención o un aumento del nivel de vitamina B12, y también preguntándole que no se esté inyectando vitamina B12 o tomando vitamina B12. Obviamente, porque usted se está inyectando vitamina B12, no, doctor, y después llega así con la casa de Neurobionta o de Tol12, ¿no es cierto? Claro, viene con todo el asunto. Bueno, no, te está inyectando cosas así sin saber. Bueno, eso serían, y las conclusiones de esta breve presentación, que parece que no fue tan breve, sería de que hay cosas raras en todos los ambientes, que las hay. Así que tenemos que estar atentos. Segundo, que es conveniente la revisión periódica de los temas, porque a veces uno dice no tiene ninguna alteración, y uno va a leer y resulta que sí, porque hay algo escrito y a alguien ya se le ocurrió algo de esto. Tercero, que no hay que quedarse con la primera impresión de un concepto, hay que revisar siempre más. Cuando uno de alguna manera cree que un concepto lo tiene dominado, es preferible siempre revisarlo un poquito más. Y tercero, que siempre será mejor tomarse las cosas con humor. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Le vamos a dar su premio. Mi premio por aquí. Su regalo. ¿Te sigue sacando premios? Sí, tenemos que siempre agradecer la disposición de Viviana. Siempre. Sí. ¿Y por qué tanto premio para mí? Porque por exponer, ¿no es cierto? No le vamos a pagar. Muchas gracias. Es una fotito ahí. Ese es para avanzar y ese es para apuntar. El de abajo. Bueno, y ahora vamos a presentar a la doctora Daniela Cardemil. Ella es hematóloga de Punta Arenas, pero ella es de Valdivia, es una valdiviana. Yo la conocí cuando yo iba
En octavo, ella estaba entrando al colegio, en primero, y siempre tenía una carita sonrisal. Y con mi amiga la miraba, mira qué linda esa niña que es como sonriente, decíamos, y nunca pensé que iba a ser hematóloga. Así que yo feliz de presentarla. Ella va a hablar, bueno, ella es de una familia que acá hablando, recordando lo que nosotros los médicos escuchamos ayer, de herencia alemana también, ¿no es cierto? Y que ha dado mucho también por la región de los ríos. Ella, bueno, en su ciudad de Punta Arenas, trabaja aquí con el doctor también, con el doctor Navarrete, y ve los pacientes, le toca derivar mucho a Santiago. Le agradecemos porque nos va a hablar de novedades en enfermedades mieloproliferativas y mielofibrosis, ¿ya? Así que un aplauso para la doctora. Muchas gracias por la invitación al EMASUR, bueno, mi ciudad natal, y además estudié acá en la Universidad Austral. Hablaba con el doctor Lesina que cuando él era becado yo pasé por sala en medicina interna con la doctora Pillé, la doctora Salas, así que tengo excelentes recuerdos. Bueno, el tema de hoy día son las novedades en mieloproliferativo, específicamente mielofibrosis. Este tema me gusta harto, por motivos de tiempo esto lo vamos a pasar rapidito. La historia es larga, en los últimos 70 años ha habido un desarrollo importante de las neoplasias mieloproliferativas, desde las primeras descripciones en el año 1951 y posteriormente el descubrimiento del cromosoma Filadelfia, la translocación 922 que se describió unos años después por una científica mujer, luego las descripciones morfológicas de la médula ósea y para finalizar en la clasificación actual que en esta patología coincide la clasificación de la WHO del año 2022 y la actualización del 2024 con la clasificación del consenso internacional. Aquí, a diferencia de otras patologías, no hay mayores diferencias. Esta es la clasificación. Esta tabla es de la nueva guía de neoplasias mieloproliferativas FIN negativa de la SOCHIEM, que está actualizada este año. Y aquí vemos que las neoplasias mieloproliferativas FIN negativas tenemos 3, la policitemia vera, trombocitemia esencial, que principalmente la sospecha es con el hemograma, con trombocitosis o poliglobulia, y centrándonos en el tema de hoy, la mielofibrosis tiene la fase prefibrótica, que puede ser de años de evolución, y la fase fibrótica. Aquí los criterios clínicos y de laboratorio, el hemograma, son criterios menores. Ahí está el puntero. Los criterios menores. Generalmente sospechamos esta patología por la presencia de anemia, que no es atribuible a otra causa. Generalmente hay que descartar múltiples patologías que pueden causar anemia. Puede haber leucocitosis mayor a 11.000, esplenomegalia palpable y aumento de la LDH. Y ya en la fase fibrótica, la imagen leucoeritroblástica, que en el hemograma para los alumnos hay leucocitosis con desviación izquierda, con todo el espectro de células de granulocitos. ¿Ya? Entonces, pero la confirmación es mediante la biopsia, que en la prefibrótica va a haber una proliferación y atipía de megacariocitos con una fibrosis, pero es menor a grado 1. En cambio, en la fase fibrótica ya tenemos una fibrosis grado 2 a 3. Esta es con la clasificación según la tinción de retículo en la médula ósea. Y el diagnóstico molecular. Acá tenemos el Filadelfia negativo, pero podemos tener presente el JAK2, la mutación de CAL-R o MPL, que esas son las mutaciones driver, las que dan inicio a la enfermedad. Pero hay algunas que son triple negativas, y en ese caso tenemos otros marcadores clonales que tienen que ver más con la evolución de la enfermedad, ASXL1, TET2, SZH2, IDH1 y 2, SRF2, SF3B1 o ausencia de fibrosis reactiva, porque también podemos encontrar una médula ósea fibrosis por
otras patologías, por ejemplo, linfoides. La leucemia de células velludas, otros linfomas pueden tener un aumento de la fibrosis en la médula ósea, o sea que el patólogo que ve y que evalúa estas muestras, primero tiene que ser una buena muestra y además el patólogo tiene que ser con experiencia en neoplasia hematológica. Tratando el lado. Entonces, de esta manera nosotros sospechamos la mielofibrosis y confirmamos su diagnóstico mediante la biopsia médula ósea y el estudio molecular. ¿Ya? Aquí para comparar el riesgo y la sobrevida de estos pacientes. Dentro de estas neoplasias, las con mejores sobrevidas son la trombocitemia esencial, luego en segundo lugar la policitemia vera. Y la mielofibrosis, si bien es una enfermedad en que la mediana sobrevida es 6,3 años, hay un amplio rango. Hay pacientes desde 2 años, los de muy alto riesgo, pueden vivir menos de 2 años, y hay otros pacientes que pueden vivir 15 años. Entonces, es importante tomar en cuenta esto, no, la anterior. Sí. Esto que está aquí, las características clínicas de los pacientes, la edad de diagnóstico, el sexo masculino, si hay esplenomegalia o no, síntomas constitucionales, que esas son las características clínicas. Las características biológicas son alteraciones que vemos en el hemograma. Anemia, hiperleucocitosis, se refiere a más de 25.000 blancos, tienen peor pronóstico. Pacientes con trombocitopenia, ya que lo más común es que tengan plaquetas normales aumentadas. La presencia de blastos en sangre periférica y esta imagen leucoeritroblástica que también implica mayor fibrosis de la médula y peor pronóstico. Y todas las alteraciones que nombré anteriormente moleculares, y también es un factor como protector el CAL-R, ¿ya? O sea, la ausencia de CAL-R sería peor pronóstico. La siguiente. Entonces, ¿cómo evaluamos estos pacientes? La siguiente. Con varios scores que vamos a pasar en la siguiente, pero primero un poquito de epidemiología. Esta enfermedad puede ser primaria o puede ser secundaria a la policitemia vera o trombocitemia esencial, y cuando nos referimos a post-policitemia o post-trombocitemia esencial, son las mielofibrosis secundarias. Pero los scores habitualmente son para todos, ¿ya? No hacen la diferencia la mayoría. Es una enfermedad poco frecuente, con una prevalencia de 13.000 en Estados Unidos, con una incidencia anual de 0,47 casos por 100.000 habitantes, pero donde viven harto estos pacientes, en general varios años, tenemos una prevalencia que ha ido aumentando en el tiempo por el envejecimiento de la población. Esta patología tiene un riesgo de progresión leucémica y son pacientes añosos, mediana de 65 años y la mediana de sobrevida de 6,3 años. La siguiente. En la fisiopatología tenemos las mutaciones driver, que son JAK2, CALR-MPL, que básicamente activan la vía JAK-STAT, que es la vía de proliferación mieloide. Entonces, los objetivos de tratamiento vamos a ver que son inhibir esta vía. Y entonces hay una normal activación que genera no solo proliferación celular, sino que un aumento importante de citoquinas proinflamatorias. Dentro de los síntomas tenemos mucha fatiga, anemia, baja de peso, que no solo está gatillado por la fibrosis de la médula, sino que también están los síntomas gatillados por estas citoquinas proinflamatorias y que llevan finalmente a la remodelación de la médula ósea. Las otras mutaciones contribuyen más bien a la evolución de la enfermedad y a la transformación leucémica. Aquí podemos ver que hay a nivel de médula ósea neoangiogénesis, hay proliferación no solo de estos precursores, sino que también, o sea, de la stem cell, sino que también de los osteoblastos. Entonces, y
activación de los fibroblastos. Se genera colágeno y se genera más hueso. Entonces podemos llegar a una osteoesclerosis. Y secundario a esta pérdida de la función de la médula ósea, vemos las manifestaciones clínicas. Citopenias, esplenomegalia por la hematopoiesis extramedular, que no solo es en el vaso, sino que también puede ser en el hígado, también pleura, puede haber incluso compresión medular por focos de hematopoiesis en distintos órganos. Los síntomas constitucionales, que son, son los síntomas que tenemos que ir viendo durante la evolución de este paciente, son la fatiga, lo que lleva a inmovilidad, la esplenomegalia que genera saciedad precoz. Por eso es importante conversar con los pacientes y ver qué limitaciones tienen. También problemas cognitivos, pueden llegar a tener desnutrición, hipertensión portal por la esplenomegalia o por trombosis, porque es una de las complicaciones, trombosis venosa portal. También otras complicaciones son las infecciones y tromboembolismo en general y hemorragias. Entonces, vemos que todas estas alteraciones nos llevan a un deterioro de la calidad de vida. Y muchas de las terapias son enfocadas en mejorar la calidad de vida. Aquí, en esta patología, no hay el único tratamiento curativo es el trasplante, y el trasplante está indicado para pocos pacientes. No es que no tengamos acceso, sino que también vemos el perfil de estos pacientes y son muy poquitos los que pueden llegar a una terapia curativa. Por lo tanto, las terapias son enfocadas en disminuir el vaso y los síntomas constitucionales. Y finalmente estos pacientes pueden terminar con una falla medular o con la progresión a leucemia aguda. Aproximadamente un 80% de los pacientes tienen este perfil mieloproliferativo, pero hay un 20% que se manifiesta más bien con citopenias, que son pacientes de peor pronóstico, que no tienen tanta esplenomegalia y responden peor a terapias como el ruxolitinib. La siguiente. Las mutaciones, cuando estudiamos estos pacientes, les estudiamos las mutaciones. El JAK2 está presente en un 60% de los pacientes, el KLR puede estar presente en cerca de un 20% de los pacientes, MPL en un 8% y los triple negativos, que son los que más tienen este perfil de citopenias y de mayor número de blastos en sangre periférica. Entonces, tenemos clasificaciones que incluyen lo clínico que vimos anteriormente y que incluyen la biología molecular, ¿ya? También la citogenética, si bien no es de rutina hacerla, porque a veces no tenemos laboratorios que nos reciban estas muestras, sí hay score pronósticos que la incluyen. Por lo tanto, hacer un estudio completo incluye biopsia, cariograma, estudio molecular, perfil mieloide, más las 3 clásicas. La siguiente. Entonces vamos a evaluar distintos scores. Para no perdernos con tantos scores, tenemos que ver lo que sale en el algoritmo acá, que dependiendo de la edad del paciente y que dispongamos de información, es qué score vamos a aplicar. El más simple, que es el IPSS, es del año 2009. Y son 5 factores, y esos 5 factores son básicamente clínicos y de laboratorio. Ahí tenemos la edad, tenemos el porcentaje de blastos, tenemos los síntomas constitucionales, la esplenomegalia y la anemia, ¿ya? El DIPS es el mismo, pero es dinámico. O sea, no al diagnóstico, sino que lo podemos aplicar en cualquier momento de la evolución. Y el DIPS Plus incluye también cuando los pacientes están con dependencia transfusional y también el recuento de plaquetas. Los que están de aquí hacia abajo incluyen, además de clínicas, algunas moleculares. Este es el único score que tiene incluye solo alteraciones genéticas, pero los otros combinan variables moleculares con variables biológicas y clínicas. El MySEC es para mielofibrosis secundaria
a policitemia vera o trombocitemia esencial. Y el MTSS es un score que es para trasplante. El RR6 es un score para medir eficacia y tolerancia a ruxolitinib. Entonces vamos a elegir el score según la edad, si tenemos o no el cariotipo disponible y si tenemos las variables que nos piden los distintos scores. Y así tenemos bajo riesgo y riesgo alto. Cada uno de estos scores en general divide en 4 categorías: bajo, intermedio 1, intermedio 2 y alto. Pero en resumen está esta tabla en que tenemos los de bajo riesgo y los de alto riesgo. ¿Ya? Y esto es para decidir la terapia, porque la terapia es adaptada al riesgo. La siguiente. Y adaptada al riesgo y además adaptada a los síntomas. Tenemos este score de síntomas que incluye 10 síntomas y le ponemos un puntaje del 0 al 10. Este es el que nos pide la ley Recarte-Soto completar en la página. Entonces es importante tener todos esos datos cuando pensamos en iniciar un tratamiento ya más específico. Pero también estos pacientes son pacientes añosos y tienen mayor riesgo de trombosis, sangrado o de transformación a leucemia. Por lo tanto, el riesgo de trombosis, ¿qué nos vamos a preocupar? Si el paciente tiene, qué edad tiene, si ha tenido antecedentes de una trombosis o si tiene factores de riesgo cardiovascular. En cambio, en el riesgo de sangrado vamos a preocuparnos si el paciente está con anticoagulantes, si es que también ha tenido una trombosis y tiene indicación de anticoagulante, y también las variables biológicas que afectan en el riesgo de sangrado, las plaquetas muy altas o la leucocitosis. Aquí sí que no hay factores moleculares que nos indiquen mayor riesgo de sangrado. Pero sí en el riesgo de transformación leucémica vemos que se conjugan factores clínicos, moleculares o también biológicos en este riesgo. La siguiente. Entonces, acá siempre se ha dicho, y en todas las revisiones que leí, comparan los riesgos de trombosis y de sangrado que son mayores en la policitemia vera, que son mayores en la trombocitemia esencial y son riesgos más bajos en general en los pacientes con ya una mielofibrosis establecida. Pero vemos que no es tan bajo el riesgo. Si comparamos esta misma población con la población general, vemos que en este estudio de 1000 pacientes del 2008 al 2021, vemos que el riesgo de sangrado mayor es 3 a 4 veces más que pacientes sin mielofibrosis. Los eventos arteriales también, si bien son más frecuentes la trombosis arterial versus la trombosis venosa, sí, comparado con la población general, es mayor el hazard ratio de eventos venosos versus los eventos arteriales. Y el riesgo de mortalidad es hasta 4 veces la población general. Y aquí tenemos todos los pacientes, acá tenemos mielofibrosis primaria y acá secundaria. Los con secundaria van a tener más riesgo de trombosis de sangrado que con mielofibrosis primaria. La siguiente. Y resumiendo un poquito lo que sale en este trabajo, que también es algo nuevo que encontré como novedad, que los pacientes que están con uso de inhibidores de JAK2 tienen mayor riesgo, o sea, es un factor asociado a mayor riesgo tanto de hemorragia como de trombosis. Aquí buscamos bajar los síntomas, bajar la esplenomegalia, pero los pacientes con JAK2 tienen mayor riesgo de sangrado y tienen mayor riesgo de trombosis. En cuanto al sangrado mayor, también tenemos mayor riesgo de pacientes con un evento venoso previo, con un recuento de leucocitos altos al diagnóstico y el uso de JAK2, inhibidor JAK2. Y más, también otros factores de riesgo independiente de nuevos eventos arteriales y venosos, tenemos el evento venoso previo y la edad. La siguiente. ¿Cómo hacemos el tratamiento? Los pacientes, no todos los pacientes necesitan tratamiento cuando le diagnosticamos una mielofibrosis. ¿Ya? Hacemos los scores de riesgo y los pacientes de bajo riesgo en general no se les hace un tratamiento, sino que seguimiento. Y el único tratamiento con potencial curativo es el trasplante alogénico y el JAK2 es el principal blanco terapéutico. Pero también hay otras quinasas que las terapias que son inhibidores de JAK2 también inhiben otras quinasas. ¿Qué se recomienda para los de riesgo bajo, muy bajo?
observación, porque el riesgo, la sobrevida es de 56 a 92% a 10 años, pero para los pacientes de muy alto riesgo y alto riesgo, candidatos son, lo ideal es que sean candidatos a un trasplante porque la sobrevida a 10 años es de 0 a 13%. Y algunos con riesgo intermedio en que la sobrevida puede ser 30% a 10 años. Los de riesgo moderado o alto, no candidatos a trasplante, se beneficiarían del inhibidor de JAK2, que es una terapia más bien paliativa y enfocada en la anemia y en los síntomas, porque el impacto en el clon es bastante modesto. Se sabe que aumentan la sobrevida, pero no modifican el curso de la enfermedad. La siguiente. Entonces, aquí, donde sé que hay médicos hematólogos de trasplante, puse este score, que es el que se utiliza para trasplante. También se puede usar el DIPS Plus. Y tenemos que entonces un paciente que pensamos en trasplante hacer este score, y los que más se benefician en las curvas de sobrevida son los de riesgo bajo, con mortalidad relacionada al trasplante, o sea, riesgo bajo, que significa que tiene una sobrevida mayor del 90% con trasplante, y una mortalidad no relacionada menor de, o sea, cerca del 10%. Eso, los que dan riesgo bajo en este score son los que mayormente se benefician del trasplante, y así los pacientes de muy alto riesgo tienen un 34% de sobrevida a 5 años y un 57% de mortalidad no relacionada. Y es importante destacar que también estos pacientes deben recibir ruxolutinib previo al trasplante. Estos inhibidores del JAK2, que lo reciben la gran mayoría de los pacientes, ya lo tenemos disponible en Chile hace hartos años y acceden pacientes tanto FONASA como ISAPRE a través de la ley Recarte-Soto. Pero hay 4 aprobados por la FDA. Tenemos el Ruxo, que es inhibidor de JAK1 y JAK2, aprobado en el 2011. Tenemos el Fedratinib, que es inhibidor del JAK2 y FLT3, que puede estar en primera línea, pero es preferido en la segunda línea, en los pacientes sin citopenias en general. Y estos últimos 2, Pacritinib, aprobado el 2022, y Momelotinib, aprobado el 2023, son para un perfil de pacientes con citopenias, tanto al diagnóstico como después de una falla de ruxolutinib. Y aquí es interesante el mecanismo que tienen compartido ambos, que es sobre esta quinasa, que es la ACVR1, que inhiben una activina y tiene mejoría baja los niveles de hepcidina. Por lo tanto, es un target en relación a la anemia. Estos pacientes, uno de los beneficios, que además de la disminución de la esplenomegalia, de la disminución de los síntomas constitucionales, van a tener mejoría y pueden lograr independencia transfusional. La siguiente. Aquí hay un algoritmo de manejo, cómo elegir, porque la terapia debería ser individualizada. Los pacientes con esplenomegalia y síntomas constitucionales, porque son pacientes sintomáticos, los que en primera línea, sin citopenia, en primera línea reciben Ruxo, y según el recuento de plaquetas tenemos distintas dosis, ¿ya? Desde 20 miligramos cada 12 horas, que es la dosis estándar, y podemos ir bajando las dosis, pero sabemos que menos dosis es menos efectiva. Por lo tanto, los pacientes que ya parten con una citopenia, la idea es como optimizar y ver cuáles pacientes pueden requerir de los otros nuevos inhibidores de JAK2. Los pacientes entonces pueden pasar a una segunda o una tercera línea con Momelotinib, los pacientes que principalmente tienen anemia, y con Pacritinib, los pacientes que tienen trombocitopenia. Y en primera línea, con Momelotinib, los con anemia, que cuando es para pacientes con plaquetas mayor de 50.000 generalmente, pero cuando hay anemia y trombocitopenia, en realidad la elección es con el que, según la severidad de la citopenia. El Pacritinib, incluso en pacientes con menos de 25.000 plaquetas, pueden ser usados. La siguiente. ¿Y cómo tratamos en paralelo las citopenias? Podemos hacer combinación de distintas otras terapias.
La anemia es un síntoma o una alteración que podemos tener al diagnóstico en el 45% de los pacientes, al año un 60% y durante el curso de la enfermedad casi un 100% de los pacientes tienen anemia. Y aquí en pacientes sintomáticos vamos a usar inhibidor de JAK2, pero el inhibidor de JAK2 se puede combinar, por ejemplo, con danazol, con eritropoyetina o con tratamientos nuevos, que el luspatercept, que está aprobado en mielodisplasia, pero también es bastante promisorio la función que podríamos tener en los pacientes con mielofibrosis. En los pacientes sintomáticos, pero con anemia, podemos cambiar entonces, hacer el switch a momelotinib y pacritinib. Y los pacientes que no tienen indicación de inhibidor de JAK2, pero tenemos que manejar la anemia, podemos usar eritropoyetina en los pacientes con nivel de eritropoyetina baja, menor de 125. En cambio, los pacientes con eritropoyetina mayor de 125, el luspatercept, el danazol o la lenalidomida, que más que nada disminuye, o sea, es enfocado en anemia, no en otros síntomas. ¿Cómo tratamos la trombosis? La trombosis arterial la vamos a tratar, siempre como hematólogos al final lo que tenemos que hacer es asegurarnos que el paciente esté en su óptimo niveles de hacer la citorreducción en los niveles que corresponda, o sea, bajar las plaquetas a menos de 400.000 y en caso de, generalmente esto es en mielofibrosis en la fase prefibrótica, bajar la hemoglobina, porque pacientes pueden estar poliglobúlicos, y manejar menos de 45 hematocrito. Y ahí el uso estándar, que sería en una ACV, por ejemplo, en un infarto o enfermedad vascular periférica, tenemos el uso de antiagregación plaquetaria con aspirina o doble antiagregación plaquetaria, y el tiempo va a depender de, por ejemplo, si es un paciente con un infarto, se va a instalar un stent, ahí mínimo un año tendrían que estar con doble antiagregación y después pasar a la profilaxis con aspirina en dosis baja. Esto es distinto si es que el paciente hace el infarto o el accidente cerebrovascular durante el tratamiento y lo tenemos en un nivel óptimo de plaquetas o de hemoglobina, porque ahí vamos a tener que investigar qué más hacer. Estos pacientes hay que escalar. Si ya estaban con aspirina, va a haber que dejarles a largo plazo la doble antiagregación plaquetaria. A diferencia de cuando es al debut, porque muchos de estos pacientes nos derivan desde otras especialidades porque ya han tenido un infarto o ya han tenido una ACV y encontraron en el hemograma alguna alteración. Ahora, en la trombosis venosa, también dependiendo qué tipo de trombosis, si es que es una trombosis venosa superficial, en general pueden tratarse con anticoagulantes en dosis plena 45 días o 3 meses, porque deberíamos lograr los objetivos de bajar las plaquetas y bajar la hemoglobina si tienen poliglobule. Y a continuación seguir con dosis bajas de aspirina. En cambio, si es aquí tenemos ya una TBP proximal o un tromboembolismo pulmonar, ahí hay que ser más intenso en la terapia. Tenemos que dejar la anticoagulación en dosis plena 6 meses y después evaluar según el riesgo de sangrado y según cómo esté la enfermedad hematológica. Si no está bien controlada, deberíamos seguir a largo plazo con la anticoagulación, o si fue un evento con riesgo vital, también esos pacientes debieran seguir anticoagulados a largo plazo. Además, se han ido estudiando otros fármacos. Aquí, como ejemplo, les puse un estudio con decitabina, pero vemos que son muy poquitos los pacientes que responden a este tipo de hipometilantes. De 21 pacientes, 7 solamente presentaron respuesta, pero hay uno destacable que duró en 5 años en respuesta parcial o enfermedad estable. Pero no es una terapia que la usemos de rutina. La siguiente. Pero hay muchos otros fármacos que se están estudiando. Considerar que la mayoría sí tienen uno de los outcomes, que sería la reducción del tamaño del vaso. Destacar aquí el IME, ay, que no leo bien. No sé.
ve, parece. Imetelstat, sí, es que yo le digo. Imetelstat, que tiene un mecanismo diferente. ¿Dónde aquí? Ahí en esa parte, la primera, la segunda. Imetelstat que se ha usado en pacientes que ya han usado YAC2 y él tiene un mecanismo de inhibición de la telomerasa. Ah, no se escucha ese. Ahí. Inhibición de la telomerasa y uno de los objetivos es sobrevía global. ¿Aló? Sí. A diferencia de los otros estudios que el objetivo es disminución del vaso, aquí sobrevía global. Y al final está el luspatercept, que se puede usar en combinación con inhibidor de YAC2 y el beneficio es para pacientes que están con requerimientos transfusionales entre 4 y 12 unidades de glóbulos rojos en 12 semanas, ¿ya? O sea, desde una unidad mensual hasta una unidad semanal se beneficiarían, pero todavía no están aprobados, pero un medicamento que ya está en Chile, así que es importante que lo conozcamos. La siguiente. Ya estamos por terminar. Vemos en este estudio que hay una variabilidad importante de tratamientos al que están expuestos estos pacientes. Este estudio concluyó que el ruxolitinib es el tratamiento de primera línea más usado, con un 49% de los pacientes. Hidroxurea es también bastante usado, con un 40% de los pacientes en primera línea, y posteriormente pasan de una línea a otra, y la combinación de las terapias es lo más frecuente en adelante, o sea, después de la segunda línea de tratamiento. Y en los menores de 70 años el trasplante con primera línea no es común, un 2%, 2,2% a la semana 24, pero aumenta hasta un 11% a la semana 156. O sea, es una terapia que no debemos olvidar y que podríamos seleccionar bien a algún paciente que pudiera tener una buena respuesta. La siguiente. Y para terminar, los mensajes finales son que, bueno, la mielofibrosis es una neoplasia mieloproliferativa con manifestaciones heterogéneas. La elección del tratamiento siempre va a ser de acuerdo al riesgo y de acuerdo a los síntomas. Considerar durante la evolución los riesgos de sangrado, riesgo de trombosis, y los nuevos inhibidores de YAC2, pacritinib, momelatinib, brindan nuevas opciones de tratamiento en los pacientes citopénicos, y hay nuevas moléculas o combinaciones de moléculas que nos van a ir dando noticias en los próximos años con el objetivo de no solo del manejo de síntomas, sino que también la modificación del curso de la enfermedad. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta? Entonces vamos a darle su regalo. Aquí, mira, vamos por acá. Aquí. Muchas gracias por venir. Voy a pasar tu diplomita. Bueno, ha llegado la hora de la despedida. Agradecerles a todos su presencia. Recuerden llenar el documento de evaluación para que ahí se lo pasan a Jimena o Marianela para que reciban ahí después su certificado. Y me han contado por ahí que el próximo año nos veremos en Puerto Montt, ¿sí? Aquí vamos a decir al doctor Chuecas que nos cuente. Bueno, primero que nada yo quiero que le demos un gran aplauso a Viviana, por favor. Sin ella no sería posible haber estado hoy día acá en Valdivia, especialmente a las autoridades de la universidad que nos han acogido muy bien, especialmente también un gran reconocimiento a nuestros amigos de la industria farmacéutica que como siempre han apoyado también esta actividad.
a los estudiantes, y especialmente a los hematólogos y otros médicos y profesionales de la salud que han concurrido. Y como bien dice Viviana, la idea es que Hemasur sea una actividad que ojalá nos congregue a todos como hematólogos y como interesados en la hematología en el sur de Chile. Tiene que haber renovación, aquí ya hubo renovación generacional porque está Viviana acá con nosotros, Viviane, con 2 N, Viviane. ¿Parle francés? ¿Parle francés o no? No. Viviane. Y resulta que, bueno, tiene que haber renovación y por lo que también hemos sabido, ¿no es cierto? Siempre el café del día sábado es un momento peligroso porque nos acercamos a alguna víctima, perdón, a algún colega. Por aquí está César. ¿Dónde está César? César acá, gentilmente en nombre también del equipo de Puerto Montt, están disponibles para tomar esa posta de seguir, ¿no es cierto?, ojalá realizando Hemasur. Yo creo que tenemos que también pensar en aquellos lugares que no hemos tenido reuniones, estamos hablando de Los Ángeles, Chillán, Ancud, ¿no es cierto?, cuando tengamos puente, yo creo que sí o sí va a haber que llegar allá. Hasta Coyhai, que pudiese ser, donde está Gabriel, tenga cuidado Gabriel, hasta Coyhai, que puede ser ahí, Osorno, también no se nos baje Osorno, Temuco, hace tiempo que no pasa, Temuco la lleva en todo caso, yo creo que Temuco también. El próximo año es Puerto Montt, así que para el subsiguiente se van peleando, así que dejo a la doctora Viviane con las últimas palabras de este día. Bueno, esto no hubiera sido posible, como dice el doctor, sin, primero que nada, la gente de la Universidad Austral, las orientaciones del doctor Chuecas aquí, profesor de la San Sebastián, el doctor Conte con su experiencia, la Sociedad Chilena de Hematología y también con la industria farmacéutica, el laboratorio Roche trajo aquí a la doctora Montaña de Chiloé, tuvo la gentileza de colaborarnos con eso y con ese traslado y todo. Y también agradecer a Janssen, Johnson & Johnson, ahí va que los sobrevivientes que quedó, un aplauso para Janssen. Y también para el laboratorio Adium, ex Tecnofarma, también tenemos el laboratorio Bristol y Novartis, el primero que hizo todos los documentos bien, Novartis, un aplauso para Novartis. Avi, también un agradecimiento especial a Avi. Y si se me olvida otro, me dicen. Glaxo fue el segundo, también hubo mucha motivación por parte de Glaxo en participar. GSK se llama ahora. ¿Está bien? Ya. Así que agradecimiento a todos ellos, la industria farmacéutica. Bueno, uno siempre se mantiene con la norma, ¿no es cierto?, la compliance, pero es cierto que ayuda a difundir el conocimiento, eso no lo podemos negar los médicos. Y lo agradecemos. Y agradecer a cada uno de los hematólogos que hizo el esfuerzo por venir desde sus regiones, desde sus ciudades, de preparar este tema. Cada uno lo hizo de nivel 1, a nivel superior, ¿no es cierto? Y esto va a estar después en el canal de YouTube de la Facultad de Medicina de la Universidad Austral de Chile y en la Sociedad Chilena de Hematología. Van a estar las presentaciones, ya para que después las miren por ahí. Y también agradecer a los estudiantes, que la idea es que ustedes vayan incorporando estos nuevos conocimientos a nivel molecular desde ya, no como nosotros que nos costó incorporarnos, era como aprender el internet después de usar el papel. Ustedes incorpórenlos ya, vayan atendiendo con cariño a los pacientes hematológicos desde ya, que puede ser, uno nunca sabe cuándo va a tener una enfermedad de esta, Dios nos libre, pero es cercano igual que la oncología médica. Saber que el país está envejeciendo y tenemos que estar a la altura de los nuevos desafíos. Ojalá de ustedes nazca un nuevo hematólogo, es nuestro mayor deseo. Y nos vemos en Puerto Montt, ya que regresen bien a sus casas y un aplauso para ustedes. ¡Bravo!